Si hablamos de medios de comunicación, es necesario también hablar de los telediarios. ¿Qué son los telediarios? Pues son programas informativos de la televisión. ¿Qué nos están ofertando? Pues la información, los datos de las noticias actuales. Estas noticias se dan, o estos telediarios, se dan en las franjas de mayor audiencia, que son tanto al mediodía como a la noche. Tienen una duración aproximada de entre 30 y 60 minutos, ya que hay estudios que afirman de que es un tiempo más que adecuado para que las personas puedan captar toda la información que se les ofrece para luego crear un posterior juicio. De este mismo modo, los telediarios tienen una estructura y aunque pueda variar en pequeños detalles entre los diferentes canales, sí sigue una estructura muy similar. En esta estructura encontramos la primera parte, que son las noticias, en las que hablan de diferentes temas, áreas, ámbitos, depende cómo lo queramos llamar, que es la parte de política, economía, empleo, cultura, etc. Luego tenemos un segundo bloque que pasa a hablar de los deportes y por último tenemos la meteorología. Al igual que se dividen estas noticias en diferentes áreas o temáticas, también se debe tener en cuenta el territorio geográfico al que afecta. Vamos a hablar de noticias tanto locales, municipales, nacionales como internacionales. Por lo general, la mayor parte del telediario se destinan a las nacionales, pero siempre hay pequeñas informaciones o pequeñas noticias que hablan de aspectos internacionales, siempre y cuando pasan unos filtros mucho más estrictos, porque no seríamos capaces de concentrar en ese tiempo todas las noticias de todos los países más el nuestro. Una vez explicado esta estructura como un poco más general, tenemos una estructura mucho más específica en la que siempre se empieza por una infografía que eso dura unos 30-40 segundos, en la que el canal propio que estemos visualizando, mediante elementos, movimientos de cámara, colores, etc., hace una presentación de lo que es el telediario. De este mismo modo pasa la pequeña introducción del presentador o la presentadora con un resumen de todas las noticias que se van a tratar a lo largo de este telediario. Hay una curiosidad que os dejo aquí para que podáis reflexionar, es que hay una media que se mantiene de que entre el 2 y el 6% del telediario total se destina a esta introducción. Este no es el dato curioso en sí, sino el aspecto que os dejo para reflexionar es por qué los canales privados tan solo dedican en torno a un 2%, mientras que los canales públicos llegan hasta un 6%. ¿A qué se deberán estas razones de una diferencia tan grande? Después de esta introducción se empiezan a desarrollar todas las noticias en sí de forma mucho más profunda para que se puedan conocer la información y los datos de qué ha pasado, cómo ha pasado, etc. Así, los presentadores, los colaboradores o las propias personas a las que entrevistan ejemplifican como si fueran un nexo entre noticia y noticia. Como todo, la planificación del telediario es muy importante. Esta planificación sigue una serie de pasos. El primer paso sería la coordinación, en la que se buscan qué noticias deben salir, qué noticias deben prescindirse, cuánto tiempo va a durar, en qué momento del telediario se van a plantear, etc. Una vez analizado haberlas colocados en una temática u otra de las que he explicado previamente, se pasaría a la segunda parte, que es la preproducción. En esta preproducción lo que se busca es redactar toda la información que posteriormente se va a explicar.
Por otra parte, tenemos seguido a esto la producción en la que se hacen los elementos gráficos, se fotografían las imágenes de los sucesos reales que se están comentando o se hacen las entrevistas a las personas a pie, no solo con la idea de que tengamos una explicación de los profesionales, sino que tengamos una visión realista de las personas que están involucradas en esta noticia. De este mismo modo tenemos ya la última fase, que sería la fase de postproducción. Esta fase hay un encargado que suele ser un ayudante, el que ve cómo imitan o cómo replican o cómo actúan ese telediario, pudiendo identificar pequeños fallos en los que se puedan encontrar. Pueden ser fallos de posicionamiento de cámara, de lenguaje o cualquier otro fallo que se deba corregir para el posterior directo.